Comienza en Es Radio, es la crónica de Fernando Delgado. Es libre, es veraz, es independiente, es responsable, es plural. Es la crónica de Fernando Delgado. Muy buena. Antes, cada vez que veíamos el telediario, oíamos las noticias, siempre nos hablaban de guerra o de niños hambrientos o de, yo qué sé, de todo, quizás menos de política. Ahora no hay ni un solo telediario, no hay ni una sola emisora, no hay un solo periódico que habla con la política. Y aquí tengo hoy, normalmente suelo tener a políticas, pero hoy tengo a políticos. Y tengo a José Ángel, muy buenas, José Ángel, del Partido Popular. Obed, terminado en D me han dicho, no en L. Y que tú te callas. Porque dice, este es muy prudente, este muchacho es muy prudente. Es que todo el mundo se confunde y me llama Obel, Abel, de cualquier manera, menos por mi nombre. Digo, bueno, pues ya me callo. Ya, la verdad, Obed, que tienes toda la razón del mundo. Yo con los nombres soy un desastre. Pero no tú, es que todo el mundo. Desde mi vecina Jerónima hasta el último que me conoce me cambia el nombre. Y Jorge Amado, que como me cambian tanto, una vez me traen a Jorge, otra me traen a Carlos, otra me traen a Estrella. No, pues bueno, se acuerda. Se acuerdan, ¿eh? Hombre, sí, de Estrella sí, porque Estrella la ha tenido conmigo. Hombre, claro. 8 o 9 años, en tertulia. Claro. Si no me acuerdo Mérida, de Estrella, pues lógico. Ya me dirá aquí en Mérida. Claro. Oye, por fin, ¿va a haber elecciones o no? Oh, pues esto indica que sí, ¿no? Ayer ya fue la última ronda, el rey no propuso a nadie, puesto que no hay ningún candidato con suficientes apoyos para ser investido presidente del gobierno. Y bueno, pues yo creo que hace tiempo que estábamos abocados, desgraciadamente, a repetir, y al final, pues bueno, se tiene que repetir. Yo puse un Twitter, en Facebook, no sé si alguno de vosotros lo habéis visto, yo estaba saludando al rey, entonces era príncipe, que tiene narices, con 2 metros que vive el muchacho, le habían puesto una plataforma. Encima de alto le ponen una plataforma. Claro, siempre tiene que estar un poquito elevado. Pero si ya de por sí está elevado, ¿no? Bueno, y lo estoy saludando en el Teatro Romano, en el peristilo, y digo, Su Majestad me ha pedido, a Su Majestad le he pedido que a los políticos los manden al anfiteatro y que se lo coman los leones. Madre mía. A todos no. A los de arriba, y no a vosotros. Los políticos somos todos, ¿eh? A vosotros no. Pero a los políticos, a los 4 de arriba, a los 4. Sin excepción, a los leones. Sin excepción. Sin excepción ninguna. Y me contestaron algunos sin dientes. Algunos, la verdad, que me contestaron diciendo, pobre leones. Qué malo, qué malo. Pobre leones. Hombre, 2 o 3 leones ven a Pablo Iglesias y se pegan una carrera chica, ¿sabes? Hombre, yo creo que si ven a Pablo Iglesias, lo primero es que pensarían en ir a por otro porque tiene poca carne. Eso sí. Hay que ser claro, y ahí creo que hay algunos que están más orondos, más lustrosos. ¿Sabe quién se cayó allí? Y seguramente sería el mejor aperitivo. No se la comieron. ¿Sabe quién se cayó allí? Que ya yo estaba presente y llamé al fotógrafo porque no estaba allí. Yo me cabré con el fotógrafo porque no estaba allí, que es mi entrañable amigo, era del periódico Extremadura, Jero Morales, que después hizo la fotografía y cobró un dineral por esa fotografía. Se cayó Montserrat Caballé. Sí, hombre, claro, eso fue muy famoso. De una caída de peso. Sí. Más fue salió a nivel nacional, ¿eh? Se cayó internacional. Pegó a un buen... Y no se la comieron los leones, que no hubiera pasado nada si se la hubieran comido. Hombre, está más lustrosa que nuestro amigo Pablo Iglesias, seguro. Desde luego, ahí di la razón. Pero sí que lo que decía Fernando es verdad. Ayer precisamente me lo decía mi abuelo. Decía, en la tele ahora nada más que echan política. Y decía el hombre,
Iba a decir deporte, pero deporte tampoco. Fútbol, política y fútbol. Y digo, La verdad es que ahora ya en todos los programas en los que no se hablaba de política, en los magazines de mediodía, de media mañana, al final en todo la tertulia, al final es la política. Se ha metido la política al final en todos los ámbitos de la vida. Sano. Es No, muy, sí, es muy sano si no estoy diciendo que no sea en el sano, lo que sentido pasa de es que que antes hasta no se ahora en hablaba tanto. España parecía que la política era cosa de profesionales y que los demás, los ciudadanos, no tenían que opinar sobre ello. Parecía como un ente sometido a los arcanos de las tertulias de la noche, de la radio o de solamente algunos ámbitos, ¿no? Y ya se va viendo que realmente la política tiene que ser permeable a todas las capas y en todos los estratos de la sociedad. Pero yo Eso creo hay que hablar porque nos afecta en todo. Pero ¿eh? yo creo que la claro. gente no opinaba. Yo creo que la gente tenía los foros suficientes y había los programas suficientes para hablar de política, que podía hablar cualquiera, no esta profesionalidad. Pero ahora en programas que supuestamente antes no eran para hablar de política, también se han convertido en Sí. en Hombre, ello. yo creo que verdad tiene es que te ver digo una la cosa, preocupación de la gente. altura ¿no? de los Evidente. políticos que yo conocí no tiene nada que ver con la altura de los políticos actuales. Y me estoy refiriendo de derecha y de izquierda. Yo conocí personalmente y además tengo una entrevista casi de 1 hora con él, que es muy entrañable. Porque además era muy amigo de ciertos amigos. Me estoy refiriendo a Santiago Carrillo. Santiago Carrillo es un tío con unos valores tremendos. Yo la tertulia que tuve con él, yo salí encantado, ¿eh? Y allí tocamos hasta lo de Paracuello, ¿eh? Yo no me ando como vosotros, ya me conocéis, no soy de los que me callo. No. Pero había gente con Roca, Fraga, que era de derecha, fíjate tú si era de derecha, pero se sentaba con Carrillo a hablar. Sí, claro. Después podrían tener distintas disparidades de opiniones, pero se sentaba con Carrillo. Es decir, había gente, como Suárez, que yo también lo entrevisté varias veces, que miramos por este país. Ujú. Y ahora, con los catalanes que se quieren separar, con la guerra entre Sánchez y Rajoy, que Sánchez se ha lucido, perdona, porque yo no digo que no le diga que no a Rajoy y que lo mande a hacer puñetas si le da la gana, pero siéntate con él y lo mandas a hacer puñetas, pero siéntate para mandarlo a hacer puñetas. No, hombre, pero a Creo ver. que hay que hablar. Antes yo creo que lo que se buscaba era construir un futuro de una nueva España, pasar de una situación, de una dictadura, a un futuro incierto, que no se sabía qué pueda pasar con España en esa transición, y ahí imperó evidentemente el espíritu constructivo y de la transición, el espíritu de la transición que llamamos para todos. Y yo creo que eso habría que recuperarlo, que habría que mirar mucho más, con mucha más altura de mira, mucho más a futuro y poner el interés general por delante antes que el interés de cualquier partido o el querer estar en un sillón. Y yo creo que eso sí que ha faltado. Creo que el día 21 tenía que haber habido una gran reunión con los tres grandes partidos que mejor resultado han sacado, o los cuatro, o los que tengan las ideas más cercanas, y decir, señores, aquí hay que buscar una solución a corto plazo. El problema es que eso no ha sido posible. Y tú lo has dicho. Creo que 17, 20, 21 nos hace bloquear una situación. Es imposible que se avance cuando el segundo partido más votado le dice al primero, contigo no. Hombre, pues ya está. Pues si está rechazando 7 millones de votos y 123 diputados, tú verás lo que no es cuestión de votos, es cuestión de sentarse y dialogar. Sí, porque al final es y después proceder en consecuencia. Es cuestión de la representatividad social que uno también tiene. Mira, a Podemos se le puede... Yo soy de los de Podemos o de aquí de Extremadura, de Mérida. De los del Coleta yo no sería en mi puñetera vida. Soy imposible. O sea, son de las personas que no la concibo en un gobierno. Porque vamos, yo porque no tengo dinero, yo me iba de España si ese fuera presidente. Te lo digo de verdad, porque es que además es un individuo que amarga la asistencia a todo el tío que te haya al lado, porque además es incapaz de decir que no a unos terroristas. Es incapaz de decir al venezolano que lo que está haciendo es una barbaridad porque se está metiendo con España. Y como vosotros, sin embargo, yo sé que no pensáis de la misma manera. Políticamente es posible, pero de cierto modo. Y yo lo he dicho muchas veces, joder. Lo he dicho muchas veces. Hay mucha diferencia del Podemos de aquí al Podemos de Madrid. Yo no sé por qué será.
aunque de vez en cuando también se os va sobre todo al jefe. No se nos va, o sea, no se nos va. Nosotros lo tenemos muy clarito y en muchas cosas sabemos muy bien lo que hacemos, aunque puedan pensarse algunos compañeros que estamos perdidos. En estos casos normalmente sí sabemos lo que hacemos. Es decir, nosotros tenemos muy claro, y no solamente en Extremadura, sino Podemos en general, que no se puede apoyar ninguna forma de terrorismo. Las condenas sobre lo que ha pasado y lo que pasa en Venezuela... Decir Pablo Iglesias ninguna forma de terrorismo. que Otegi puede venir a paz... Es que hombre, habéis llevado a Otegi al Parlamento Europeo a hablar hay una diferencia con una cuestión. ¿Cuál? Y es una cuestión que en la transición, pese a que algunas personas no estaban de acuerdo, también se hizo. Para cerrar un conflicto hay que echar a veces la vista atrás, taparte la nariz y hablar con gente con la que en muchos sentidos no hablaría. ¿O tú te crees que hablando del espíritu de la transición, perdona, cuando a Carrillo le decían de hablar con Fraga Iribarne, que había sido ministro de la dictadura, le apetecía hablar con el ministro de la dictadura que había estado parte de la represión? No le apetecía lo más mínimo, pero... Para transitar desde una dictadura a una democracia se tuvo que hablar con todo el mundo. Entonces, para cerrar un conflicto vasco que ha traído mucho no hay ningún dolor conflicto a España, vasco. Es que hay una banda terrorista que está matando gente, que es diferente. No es lo mismo una guerra que una banda terrorista que está matando gente. Al fin y al cabo, tú lo puedes definir como como 900 quieras, familias que tienen que ir a ver a sus hombres enterrados y que descansan en paz, no hombre, sino familias que descansan en paz. Hay una cosa, lo de OB, lo que está diciendo ahí, tú no tienes una edad que yo sí la tengo. No es lo mismo una guerra que donde no hay una guerra, que estos han matado inocentes, ¿eh? Yo estaba estudiando. Nadie dice que no haya matado inocentes. Y no se arrepiente, mira, ni pide perdón. Yo estaba estudiando en Madrid. No, sí, claro que es eso. No es claro eso, que es cerrar. eso. Y ayer estaba en Bruselas la hermana de Alberto Jiménez Becerril asesinado en la calle por 2 tiros de manera sangrienta. O sea, es que yo y no estaba en Sevilla cuando pasó. Pues Estupendo. Pues el asesino que en mi facultad hubiera terroristas de ETA. Sí, y yo también. Que lo hicieron. Y este señor es un asesino que le pegó 2 pero hay tiros. que cerrar y dar paso. Unos terroristas, pero cuando se arrepientan y pidan perdón, porque son asesinos. Es que eso lo han hecho. No lo han hecho, perdona. En la época de Franco, esto no es la época de Franco. como te cogiera un policía en la época de Franco. y te llevara a la que han estado matando hasta hace 2 días. Era otro terrorismo porque no salías vivo. Completamente de acuerdo. Cuando se mataba a gente por hacer pintadas en los años en el 75, hace 2 días han estado matando 77, gente. Fernando. Y lo mataba la policía, también era terrorismo. Y era terrorismo de Estado. Y eso se olvida y se dan pasos. Y es que hay muchas veces que para solucionar conflictos, igual que podemos pedir altura de mira. Pero es que aquí no hay ningún conflicto. Es que aquí hay uno que han matado a otro. No hay ningún conflicto. Esto es a la cárcel. Eso es un conflicto tanto en cuanto tú no reconoces al otro y el otro no te reconoce a ti. Asesinos que están matando. Asesinos que están matando. Yo no voy a las cárceles a pedir arreglar conflictos con aquellos que están encerrados y que están allí. Porque son criminales. Este señor es un criminal. El apoyo social este que señor tenía, es un criminal, por desgracia, por matar. ¿Eso justifica el matar a la gente? No lo justifica. ¿Eso lo justifica? No lo justifica, ni mucho a ver. menos. Para nada lo justifica. Yo puedo respetar sus ideas, puedo respetar sus planteamientos. Nunca podré respetar que alguien mate a otra persona por una idea. El terrorismo de esta es injustificable. Pues este señor no lo ha condenado. Yo no paseo a un asesino por ahí. Son injustificables. Yo no paseo a un asesino por ahí. Y no justifico unos muertos con otros. No justifico unos muertos con otros como estáis haciendo vosotros de un lado o de otro. Y me resulta muy extraño que tú lo hagas. Eso tenemos que olvidarlo ya de una vez. Claro, pero la cuestión es, y eso es una cuestión que lo has dicho y es muy claro, para cerrar conflictos, lo puedes llamar como quieras, porque sé que son asesinatos, o sea, yo no considero que sea una lucha armada por la independencia, sea legítima los asesinatos, pero para cerrar eso, para cerrar esa etapa, pero hay que cerrar las etapas se cierran con diálogo, y se cierran los asesinos se encierran en la cárcel. Pero eso ya está hecho. No, hombre. Hombre, no, los asesinos no están en la cárcel. Y estos señores lo que tienen que hacer es pedir perdón. Este señor acaba de pedir la libertad de todos los presos por terrorismo. Aquí en la reunión que vosotros la habéis llevado. Vamos a ver. Una de las cuestiones que tuvo de positivo, y vamos a reconocer los méritos aquí al Partido Socialista, una de las cuestiones positivas que tuvo el gobierno de Zapatero fue acabar con el terrorismo de ETA. Vamos a reconocerlo porque es así. O sea, el tener el miedo que tenían anteriormente los políticos y los ciudadanos españoles y los empresarios a ir por la calle, y los periodistas yo también, tengo compañeros míos y que no se me olvida, a ir por la calle, a que te pegaran, Barrero estaba amenazado de ETA, muchos, a que te pudieran pegar un tiro, que te pudieran dar. El gobierno de Zapatero hizo una labor encomiable para solucionarlo. ¿Cómo lo solucionó? Al igual que los intentos que hizo el gobierno de José María Aznar, lo solucionaron con el diálogo. No lo solucionaron solamente con la porra.
Porque con la porra, No, eso al final creas Pero es que yo no estoy mártires y diciendo no que solucionas solucione la todo. Cuando uno va en un camino de solución de un conflicto, muchas veces tiene que taparse la nariz y hablar con quien no le apetece. Y eso es una cuestión que sirve para abrir cauces de diálogo y normalizar situaciones. ¿Y lo llevo al Parlamento Europeo a hablar a un criminal? No, lo siento. Cuando usted pida perdón por todo el daño que ha hecho ETA a la sociedad española, cuando usted reconozca que no es una lucha ni un conflicto, sino que es gente, asesinos matando a inocentes, cuando usted reconozca todo esto, cuando usted deje de pedir la libertad de presos que están condenados por asesinato, cuando usted haga todo ese tipo de cuestiones, yo me sentaré con usted, o usted podrá tener algún tipo de legitimidad para hablar en una institución que representa a todos los europeos. Mientras no haga eso, y el señor Oteo no ha hecho eso, el terrorismo no puede. que tenemos aquí, en el sentido de No, charla. aquí no hay Ya te digo, terrorismo. yo No, Fernando, no, que son palabras. Yo puedo disentir con todas las cuestiones con mi amigo B, pero al final no podremos tomar algo. Lo bueno de eso es que siempre que os sentáis en esta mesa, sea quien sea, siempre, jamás os habéis perdido el respeto. No, Jamás. hombre, ya, bueno. Es que sería lo en el último, momento que vamos. Péscate otras televisiones por ahí y se dicen de todo menos bonitos. El momento en que nos faltemos al respeto, hemos perdido todo como personas. Totalmente. Podemos Una tener cosa- puntos de vista divergentes. Para eso estamos. Y estamos Hay en diferentes veces que- partidos políticos que, lógicamente, pensamos de manera distinta. Por eso militamos en distintos partidos políticos. Y, lógicamente, Hay una tenemos frase de- diferentes maneras de pensar, pero eso no. En una película que se llama Las sandalias del pescador, de Anthony Quinn, no sé si habrás visto, Sobre el Papa. del Papa, que le dice, Sí. ¿y usted hubiera matado? Dice, en un momento determinado, minutos antes de ser Papa, yo luché con un guardián y lo pude haber matado por defender a uno. Y un obispo hubiera matado a alguien, ¿qué hubiera pasado? Y le preguntaban, ¿hubiera sido justificable? Y decía, podía haber sido justificable. Porque era por defender, por luchar. De que muchas veces en esta vida hay muerte que pregunta y dice, la muerte es injustificable. Pero resulta que si ese no muere, Sí, otra claro. cosa hubiera pasado. Y no quiero Claro, poner ejemplos. Hitler, por ejemplo. ¿eh? Bueno, por ejemplo, Hitler, ¿no? Que No hubiera. te respondo otra vez, Claro. ¿no? Sí, Entonces, bueno, ese pero sí, ejemplo. es complicado. Es un tema, es un debate. Es es un complicado debate porque arduo y son entra parte de la ética, de la estética y de la política. De Porque todo. en ese todo entra todo. Tú lo has dicho. Curiosamente, pero- Hitler fue a elecciones y ganó en elecciones. No, ganó en las elecciones del 33 justamente después de haber ido bajando en votos desde las del 31. Y gana porque, bueno, los conservadores alemanes le dan el poder a través de Hindenburg cuando está enfermo y a punto de morir, que además luego le entrega también lo que es el Reichstag y, en fin, ahí hay un montón de historia que me encanta siempre que sacas algún dato así, porque como sabes soy historiador y me apasiona la historia. A mí de Hitler tengo bastante biografía. El otro día me ha regalado un médico de aquí, Vicente Guillén, que es una auténtica maravilla, un librito que os lo recomiendo, de Hitler. Y la verdad que hay personajes que son dignos Claro. estudio. y que han matado. Tú imagínate Napoleón. Napoleón no se andaba con chiquitas. Se cargaba al que sea necesario, pero como persona y como personaje histórico. Era de la gente más culta. Yo creo que es el líder político más culto que ha existido en la historia. Y sin embargo fue incapaz de entender la idiosincrasia del pueblo español cuando vino e hizo la ocupación francesa. Benito Pérez Galdós en los episodios nacionales hace un retrato perfecto de la sociedad española de principios del siglo XIX. Se portó fatal. Y además solamente, y es que ni el hermano, que El eso era hermano creo que puede ser considerado uno de los 3 mejores reyes de la época moderna y contemporánea española, sin duda alguna. Por la actividad reformadora que quería emprender y por una serie de cuestiones de actualización. No duró muy poco. ¿Cuánto tiempo fue? 2 años. 2 años. Un poquito, poquito. Del 2000 hasta el 2000, digo al 2000, anda, leche. 1810, 9 o 10 al 12. 10 al 12, me parece. 10 al 13. 13. Bueno, sí, es verdad, porque fue el 12. El 12 fue la corte de Cádiz, fue la primera huida cuando después de la batalla de Bailén fue la primera huida de Madrid y luego ya a partir de ahí apenas se recupera. Sí, pues hemos tenido porque hemos tenido un rey que, por cierto, lo tenemos en el salón de actos del Ayuntamiento de Mérida. Y hablando en plata, yo no he visto un rey más cabrón
más sinvergüenza, más traidor a este país que Fernando VII. Bueno, Carlos I. No, Carlos I, no tiene comparación. Hombre. Carlos I vendió toda la industria española. Es que me puedo poner y No, hombre, me caliento, digas eso, porque a mí Carlos I, para empezar, Carlos V... Cuando vino no sabía ni español, el pobre mío. Pero por eso mismo Claro. vendió todo lo que era Castilla, todo lo que eran las cortes españolas, se lo llevó al norte, a Flandes, todo. Claro. Y todo lo que son las deudas que montó aquí. arrastra el imperio español a lo largo del reinado de Felipe II, Felipe III, Felipe IV y que arrastran después los Borbones, vienen de las grandes deudas que establece el rey Carlos I para hacer las guerras imperiales en Alemania y en toda la zona de Francia. Sí, Y la pero guerra de eran territorios tan tremendamente amplios y alejado. que era medio mundo, era suyo, Claro. que claro, y Pero que es además que no no tenía hubiera que pasado ver lo mismo conocerlo. Era la Merkel, era que no tiene Carlos I nada era la una Merkel cosa de con la Pero otra. ponte que el paño que se llevaba a las Indias hubiera sido paño hecho en Soria y en Burgos en vez de haber hecho en Flandes. Hay una cosa muy buena de Carlos Y que no I, hubiéramos hombre, tenido que meter todos los tercios que además se comía metían en muchísimo, Flandes. que comía muchísimo y terminó comiendo jamón de bellota aquí en Extremadura. como No, sé. no sabe nada. Eso es lo mejor que tuvo, pero vamos, yo por lo demás lo considero un reino muy Dentro de- bueno, la es verdad. que es una época que no tiene nada que ver con esta, Claro. porque los contextos son completamente distintos. Y Fernando VII es que se puso al lado de Francia, es que traicionó a España, Sí. es que con la Constitución, Entre Carlos el III, recuerdo digo, Carlos que los padres de la IV y- Constitución los apresó, los condenó a muerte, y cuando iban a matarlos los soltaba. O sea, ya sabían que estaban perdonados, pero no se los digo. Che, hay que tener mala leche para tener un tío con la soga al cuello y ahora os perdono. Ahí dicen, en esa época, desde esa época dicen por algunos libros también y algunos historiadores, ¿no? Que a partir de esa época, es decir, a partir sobre todo en el trienio liberal, que me parece que fue en el 20 al 23 o cosas así, que ya empezaban las guerras entre conservadores, progresistas de la época, liberales, progresistas y tal, que ya se venía a venir la guerra civil, ¿no? Que al final ya fue, digamos, el punto de ruptura ya de toda esa España de un siglo. Los isabelinos y carlistas era una guerra guerra civil. Sí, sí, claro. Todo el periodo del siglo XIX, desde la huida de bochornosa de los reyes de España del país y su entrega en Bayona a los franceses, viene preludiando lo que después va a ser la guerra civil. Y es una cuestión de lógica porque se pierde, por culpa de este rey, se pierde el respeto Obed, a hablar y a Obed, intercambiar tú no sabes opiniones que un sin personaje, enaltecer la violencia un como personaje de sistema esa social. época hizo muchísimo por Mérida. Mucho. Godoy, ¿no sería? Exacto. Porque Godoy es uno de los personajes más denostados de la historiografía española durante la antigua mejores. dictadura y sin embargo Sí. evitó gran parte del desmembramiento que tenía intención de hacer Napoleón con España, porque tenía intenciones de dividir España entre el Mariscal Soult. Godoy fue un gran estadista y un gran evitó economista. mucho del mal que se y quiso sin embargo, masacraron. Pues es un personaje en la historia a restituir. y muy interesante además para la ciudad de Badajoz. Porque como Sí, pacense sí. que era, Y para debería... Mérida, y Sí, para sí, Mérida. pero como Prácticamente pacense el debería lago de tener un homenaje Proserpina, específico. el lago de Proserpina era de él, de una familia suya, que uno de los pachecos se casó con una prima suya y entonces hubo ahí. Un Es apaño. largo de contar. Pero ahora tenemos una publicidad y después seguimos con estos magníficos reyes. Seguimos en nuestra tertulia de hoy, que hoy de la política nos hemos ido a la historia. Y a mí, sinceramente, me gusta mucho más la historia que la política. O ve el historiador. Sí, sí. Y a mí la historia me encanta. Yo hice filosofía en Sevilla, no la terminé, hice los 2 cursos de historia del arte. Tú sabes que en Sevilla eran los 2 cursos, primero de historia del arte y podías coger. Después tú cogiste la que precisamente se hacía mucho en Sevilla, que es la historia de América. Historia de América, sí. Además apasionante. Muy Es bien. apasionante. Sevilla es lógico, claro, también. Tenemos ayer el archivo de India. Eso te que iba es a una el archivo fuente de India. investigación. Y yo hubiera hecho historia de América cuando terminé los 2 comunes. Pero me pasó una cosa que me dijo mi padre: es lo peor que te ha podido pasar. Y fue aprobar las oposiciones de magisterio. Ya, Ah, y ya Lo dejaste. peor dejaste que de te podía estudiar. pasar. Tomé posesión en un pueblecito, Orellana la Vieja. Sí, hombre, Aquello no, Orellana. Era Ya que cuando empezaste a estaba el ganar tu pantano, sueldito. haciéndose el pantano. Ah, no. Tú fíjate tú, si hacíamos barbaridades, que Corralista, que era el alcalde, para pescar, de vez en cuando abríamos el pantano. Para que entrase para remover todos los peces. Sí,
se hacían barbaridades. Anda, claro. Estamos hablando del año 60 y poco. Sí, sí, ¿Me entiendes? sí. O sea, y no pasaba nada. Claro. Y ya, allí ya con la paguita, que no era mucho, pero en fin. Sí, claro, ya te acomodas. con el Ya te sueldito, acomodas, te pones a trabajar y ya no te pones. Después ya me casé ya. Y ya todo, ya está. Y qué vamos a hacer, ya. Y hasta el día de hoy. Y sin darte cuenta. Yo a Ove lo tengo que llevar un día a mi biblioteca. Y se va a quedar, como dice aquí, alucinado. Es una palabra muy, muy de ahora. Porque de historia tengo los episodios que tú dices, los episodios, Museo Nacional los de tengo Benito Pérez completos. Son muy buenos. Yo siempre me acuerdo de cuando cuentan el tema de, por ejemplo, el farmacéutico que envenena a todos los capitanes y a todo el alto mando en la zona de Burgos de los franceses, o de cómo en un burdel, ¿no? Pues me echaban al pozo a los soldados franceses que iban a tal, en fin, de la sana costumbre que tenían los extremeños de dejar los avisos aquellos tan maravillosos a los franceses para que no pasaran Lo que por hemos aquí, perdido en fin, todo Extremadura, ese ¿sabes lo que tipo de es? cosas. Claro. ¿Sabe lo que hemos perdido en Extremadura? Que era una raza, hombre, que teníamos que conservar algunos. Yo creo que queda uno o dos nada más. Los caciques. Los caciques hicieron también su... Los caciques están bien en el bar y con una Eran Coca-Cola. unos personajes. Ahí no... Pero algún cacique pagó lo suyo, ¿eh? ¿Recuerdas tú? Me parece que el año 1906, esa época, cuando un par de caciques en Don Benito violaron y se cargaron a una, ¿eh? Pues lo pasaron por la piedra, ¿eh? Claro. Y era del cacique máximo que había en toda Extremadura, ¿eh? O sea, que los pueblos, cuando dicen aquí estoy yo... Hombre, ni claro, cacique ni claro, leche, eso está ¿eh? claro. Extremadura es muy tranquila hasta que no Eso. deja de serlo. Hasta que dejas de Hombre, ser. claro. Todos tenemos dentro nuestro Hombre. orgullo en cuanto nos lo tocan. Eso está nos claro. saltamos. Los extremeños somos así, eso está claro. Yo con el tema de, lo comentaba antes, ¿no? De los avisos que dejaban los extremeños tenían mucho miedo los franceses de pasar por aquí, porque todo pasar por la serranía, sobre todo por lo que es la zona de Serradilla y por la zona de tal, pues había una serie de avisos constantes en los que te encontrabas a los exploradores franceses colgados por los testículos y abiertos de arriba abajo una navaja como aviso a los que A venían los que detrás. vengan. Entonces era un aviso bastante explícito a los franceses sobre que por esa tierra no eran muy queridos. Y aquí somos profesionales haciendo matanzas, ¿eh? Aquí se curan los jamones. se deja bien. En la serranía se curan los jamones que da gusto. Era algo muy curioso el tema de cómo llegó a... Hombre, colgarlo de esa manera, pero algún político de los actuales, Hostia, no de esa esa manera. ¿Qué manía hombre, tienes con colgarnos? A ver, tío, que no de esa manera, hombre, no va a colgar, abrirlo de arriba abajo. No, pues eso no, tampoco Entre es. los leones y colgarlos. Pero, No, la verdad es que he venido con la escopeta cargada y quieres coger todas las armas que tienes, ¿eh? pero un sustillo de eso. Yo prefiero los leones, por lo menos. Ya por lo menos de vuelta ahí un poco de- claro. Si corro bien, ¿no? Y tenemos compañeros que son corredores... Lo de- mismo de te puedes fondo, librar. lo mismo, Oye, a ver, vamos a hacer una quiniela. ¿Tú de qué equipo eres? Yo del Betis y lo tengo ya difícil, nos hemos Te digo salvado. una cosa. Nos Es hemos verdad. salvado, nosotros ya estamos ahí. Que te ya- digo una cosa. Pues este fin de semana juegan contra el Barça, ¿eh? hacer Y queremos ganar. hacer ese- algo debéis de positivo, hombre. Ganarle al Barça. No. Porque si le ganáis al Barça, el Athletic Madrid queda campeón de liga. No. Yo firmo Hay algunos mira, que todavía Atlético tenemos algo que Madrid. decir. Yo firmo Atlético Madrid campeón de Champions, Barça Claro, campeón de Liga. Bueno, Y de de la Copa, Copa sí, también. todo, de la todo. Copa, Sí. sí. Vamos a la Ya Sevilla. puesto, ¿no? No, porque tú el Sevilla no quieres que gane la Copa. No, yo el Sevilla ni agua. Pues ya está. Pues entonces, Eso está muy claro, vamos. entonces firmamos eso y ya está. ¿Sabes? Yo al Sevilla no. Hasta el minuto 93. ¿Y tú de cuál eres? Yo soy de la gente de bien, yo soy del Madrid. La gente de bien somos del Madrid. Betis, Barcelona y Athletic Madrid. De verdad, ¿eh? Variado. Oye, y encima nos llevamos bien. Anda, no. ¿Por qué eso no lo hacen los políticos? Si nos llevamos todos muy bien, no lo ves. Nos llevamos bien. Lo que pasa es Creo que no. interesa más ver que nos llevamos mal, pero no es así. Es verdad. Hay mucho diálogo y además que eso es una cuestión que uno lo va viendo, ¿no? El respeto que se tiene normalmente entre compañeros de trabajo y demás en la asamblea. Una es- cosa, ¿se aprueban ya los presupuestos por fin? Ya están Ya aprobados. están aprobados. El día 1 de abril, El día 1 de Fernando. abril. Estoy yo ya también. El PSOE tiene las perras Tienes que para gastar. actualizar. Oye, sí, Tienes que es que se me ha ido la pizza, se me ha ido. El otro. Eso es muy Oye, moderno ¿y por también, qué, ¿eh? Lo de se y me ha ido por la qué pinza. no lo quisisteis aprobar vosotros? También.
Ahí hemos dado ya muchas explicaciones sobre el tema en particular. Creemos que son unos presupuestos de recortes y lo hablamos en su momento y que no había suficiente gasto social y que había partidas que, bueno, pues se podían haber mejorado y demás. Ya nos queda poco tiempo. ¿Quién ganará las elecciones? A ver, yo te puedo hablar de mi deseo. Mi deseo es que lo gane Pablo Iglesias y Podemos, como es obviamente, ¿no? Y más si al final conseguimos ir... Ya, si conseguimos ir creo que los deseos de esta mesa en poco convergencia con la gente de Izquierda Unida podría ser un buen golpe. Vaya ahí con Izquierda Unida, eso sí, eso ya seguro. Se está trabajando en ello. Todavía nosotros aquí a nivel regional, Hombre, por ejemplo, no hemos hablado... Qué duda cabe que vaya a todavía con sacar ello. más porque esa unión, sobre todo por la ley de Hong, Es que la ley de estábamos Hong hablando, nunca ha estábamos hablando tratado antes, no sé bien qué a modo, Izquierda Unida. que se No pierde. puede ser que un partido con 1 millón y pico de votos o 2 o casi 2 que llegó a tener tuviera 6, 7 diputados, mientras por ejemplo Convergencia y Unión con menos votos tenía 16. Eso nunca ha sido justo para Izquierda los chiques, Unida y es de porque, justicia decirlo. no sé, pero vamos, Ángel me no puede- comentaba antes de Sí, llegar pero, tú, claro. que es verdad que, por ejemplo, aquí en Extremadura vamos a suponer que haya 20.000 votos de Izquierda Unida. Si no hay ni un solo diputado, Son los 20.000 votos se que no pierden. computan en el Congreso. Claro. Sí, claro, claro. Que es lo que yo le hablaba. Se que pierden. El Es que la resultado, ley- el a ver, resultado la ley- de yo siempre Podemos he dicho que, Izquierda claro, Unida puede aumentar la ley es dependiendo de la Yo digo, provincia en lo porque que sean eso, los votos. esos 20.000 no se obligan a la Esos nacional. 20.000 votos, Claro. si por ejemplo se No, repartieran no, de son- manera equitativa entre las distintas provincias, estamos haciendo un suponer porque obviamente sí, no es claro. así, ni Claro, mucho que menos, la ¿no? ley es lo que decían, las uniprovinciales, o sea, una única circunscripción. Claro, te pones a ver, bueno, sí, pues puede ser justo, pero no. ¿Por qué? Porque extremeños, dudo mucho que hubiera algún día algún diputado extremeño, algún diputado asturiano, porque pesaría a la población. Entonces, es una ley que efectivamente, como en todas las leyes, Todo tiene mejorable. es mejorable, efectivamente, pero sí habría que buscar quizás en la situación en la que estamos. Hay otros países que nunca se van a ver abocados a esta situación de repetir elecciones. Yo ¿Por lo qué? que sí haría- Porque hay segundas vueltas, Eso iba a porque decir se yo. otorgan Que tal. hay, por ejemplo, Esta, el sistema aquí en británico. España, si también hubiera tenemos una mucho que segunda, aprender hubiera de habido él. una Hay segunda muchas vuelta cosas que se pueden- entre el PP y el PSOE, Se habéis arreglado el problema. Sí, hubiera acabado el problema. sí. Claro, ahí el... Pero ¿por qué los políticos no aprueban la ley electoral de esa manera? Por lo menos algunas cosas de este tipo. Una segunda vuelta. Yo Sí, creo es algo que, lo que hay que no trabajar. no hay voluntad cuando se está en mayoría de cambiar la ley DON porque beneficia Eso al tota- que tiene es la completamente mayoría. de acuerdo Entonces, contigo. esto tiene que hacerse y debería afrontarse quizás en una situación como la actual en la que las mayorías no son absolutas o no pueden ser absolutas por la misma configuración del Parlamento y de la sociedad actualmente. Ahora quizás se podría abordar una reforma de ley que fuera más amplia y que fuera en un sentido de intentar corregir lo que la ley DON tiene de malo. Es decir, yo hay cosas que, por ejemplo, veo muy bien, y antes lo comentaba, del sistema británico, ¿no? Que es la representación directa que tiene el diputado nacional sobre sus electores en las circunscripciones. Bien es cierto que eso aquí en Extremadura nos perjudicaría, ¿no? Habría que hacer una corrección a ese sistema, pero siempre me ha gustado el que en Gran Bretaña, si un diputado vota algo que sea contrario a los intereses de su territorio, al año siguiente, en las fuera. siguientes elecciones no sale. En Estados Unidos y pasa un eso poco igual, rompe claro. muchas veces la El sistema disciplina de americano es voto. completamente. A mí personalmente el que más me gusta es el sistema francés, teniendo en cuenta que eso es una república que lleva unas elecciones completamente diferentes, tiene la pero presidencial. siempre, oye, una primera vuelta que se presente todo aquel que quiera y si en esa primera vuelta no hay uno que consiga Sí, un porque al porcentaje final- de votos, los dos Al que más final, el porcentaje de gobierno, votos. en este caso, si se hubiera llegado a un acuerdo, no deja de ser un acuerdo entre diputados, es decir, que están elegidos por el pueblo, ¿no? Es decir, una elección indirecta. De la otra manera, tú dices, quedan los dos primeros y el presidente del gobierno, en definitiva, lo elige el pueblo directamente, no lo Claro. eligen los diputados, ¿no? Pero hasta cierto punto, porque si hay una segunda vuelta, el que más votos saca es el que sale. Y es Claro, el pueblo el que pues el lo- pueblo, es lo que digo. Una de las cosas sistema que yo, es completamente que yo diferente. sería- Es diferente. que yo sería, fíjate tú, es el tema de quitar el mailing de voto. Él, El mailing de voto. Es Lo decir, del llegar al... los votos se tienen que hacer en los colegios electorales. El gasto de dinero y de papel que supone Oh. el envío de papeletas de un lado y de otro, que son más de 6 millones de euros, es un gasto que nos podemos ahorrar todos los españoles. Porque yo sé y pienso que simplemente todos los no mandando a nadie españoles y que lo cojan de cuando vayan a que se votar. cojan de los colegios electorales, que tienes que ir a votar allí, Sí. salvo el que vaya a hacer y solicite el voto por correo, que coge el voto por correo, lo hace en su casa, lo entrega en la oficina Yo de correo. siempre y lo ya he cogido está. de allí. Lo que pasa que ahí. Siempre. Yo como un joven de 31 años, que estoy formado, que sé perfectamente cómo lo va, que- todo tengo problemas. Pero luego conociendo la idiosincrasia de los extremeños, hay mucha gente, sobre todo la gente mayor,
que no En mi se pueblo fía, pasa. aunque estén las papeletas en la mesa. Ellos lo llevan preparados de casa, lo custodian desde el primer día Sí. y solo se fían de lo No que se ellos fían. llevan. No se fían de lo que hay allí. Por miedo, por desconocimiento, por De la hecho, cuestión que sea. No, de Y hecho, eso pasa en mi mucho. pueblo- Y Jorge, que de casar de casa lo En sabe. las primeras elecciones, en las primeras, sería en el año 76 o 77, ¿no? Las primeras. Recuerdo que, porque yo estaba allí, yo estaba en otro sitio, pues me movía de un lado a otro, que es lo que siempre he hecho, y se presentó un señor en el Calvario para votar. Y le dice, un campesino, y le dice al presidente del mesa, si usted fue hombre, ábreme usted la papeleta a ver quién iba a votar. Y le dijo el presidente, eso no lo puede hacer. Dice, ¿y usted? ¿Por qué no lo va a poder hacer? Y es que yo quiero saber a quién voto, ¿no? Usted sabrá, ¿no? Usted ve que yo soy analfabeto. Y uno de la mesa, dice, ¿qué problema hay? Se abre la papeleta, va a votar usted. ¿Quiere usted este? Sí, ya está. Creo que el hombre tiene derecho si es analfabeto. Abre la papeleta y era Alianza Popular. Y se queda así mirando, y mire, va usted ahora, era flaca, Alianza Popular. Y se queda así mirando. Ya me engañó otra vez el cabrón del señorito. Yo quiero votar a Felipe González. Y le pusieron una de Felipe González. Claro. No, eso pasa mucho lo que decía José Ángel y es verdad. En mi pueblo, yo lo sé, en mi pueblo, o sea, hay muchas, sobre todo las personas mayores, la gente joven evidentemente no pasa, pero personas mayores hasta que no ven a alguien, es decir, a mí, al alcalde, al hijo de no sé quién, al hijo de la charrasca, que saben que es socialista, no cogen ese voto. Y ya le puede llegar, y aunque le aparezca la cara de Pedro Sánchez en el mailing que dice que no, hasta que los votos que se van a fiar son del nuestro. Al PP le pasará igual, evidentemente, con la gente No, mayor. y hay Es gente que que eso sabe ayuda la carta. a fomentar la cultura del miedo. Es decir, tenemos que romper, porque Claro, España es una democracia sentada ya, tenemos 40, Sí, casi claro. 40 años, como quien dice, ¿no? de historia democrática en España. Oye, que hay que romper actualmente, esas cosas. y Yo eso estoy hay que totalmente de romper acuerdo a ver con contigo. ello, Que porque esas es un personas ahorro mayores a las vayan arcas. también, se vayan aprendiendo también, que también se aprenden que esas cosas Sí, hombre, claro. en los colegios. Hombre, yo llegará un momento, incluso es más, llegará un momento que sea todo Desaparezca. telemático. Claro, es que ya no claro. aparezca el papel. Pero mientras haya un segmento de la población que lo demanda, porque mucha gente vas por la calle cuando estás en la campaña actual y dices, todavía no me han llegado los votos y la gente está nerviosa. Claro. La gente está nerviosa porque no le han llegado las cartas a su casa Sí, sí, sí. con los votos. O le han llegado en nuestro caso, no han llegado los del PP, han llegado los de Podemos, PSOE, Izquierda Unida, y está nervioso porque los nuestros no han llegado. Pues yo lo que hago Y yo cada siempre vez digo que lo voy a la mismo. mesa, cojo una de cada clase porque me gusta después ya tranquilamente. Que luego con los jóvenes Me cojo pasa, uno de cada con los clase. jóvenes pasa al revés. Es más, muchas veces te dicen, bueno, déjame traer que yo sé a quién tengo que votar. Claro. O sea, ¿sabes? O sea, que es contraproducente, Mis pero bueno. queridos amigos, yo estoy encantado con vosotros. Hemos estado hablando contigo, de Fernando. política, de Y fútbol un nosotros. poco, de historia. Pero un poco más. Pero yo espero que la gente se lo haya pasado bien, principalmente porque ya están cansadas de tanta política, de modo que de vez en cuando Algún día tenemos que hacer una tertulia específica de un tema histórico que proponga. Nos venimos y Mira, hablamos. estoy Yo que te- completamente de Nos acuerdo. estudiamos. Soy no, Miguel hace- Fernando, yo habrá por que, ejemplo, yo habrá que que echar un es mi compañero vistacino historiador. antes. A mí como historiador, Ah, yo ¿verdad, también, Fernando? que me encanta la historia, y a ti también, Eso a mí me gusta mucho. pues y a ti, Hombre. a todos, hacemos algo de este tipo, Hacemos porque algo creo así. que merece la pena. Sí, Claro sí. que sí. Yo creo que además siempre está bien difundir. Ahora lo hemos que es tenido la- un grupo que se llama Capitel, que simplemente para aparecer nos han mandado ya 2 trabajos extraordinarios. Con lo cual quiere decir que hay mucha gente que lleva años haciendo cosas, pero quieren dársela a alguien de un grupo que sepa que pueden hacer algo por ello. Y lo vamos a hacer. Porque Mérida creo que se lo merece y gente como vosotros también. Como votos, soy también cerquita ya. Muy Muchas gracias Nada, y hasta el gracias a próximo ti. miércoles, porque el lunes ya saben ustedes que es el día del trabajo. Y el del trabajo, pues no trabajamos. Ahí está. Muy Eso bien. está bien. Claro. Muy Desearles una feliz jornada a todos ustedes y hasta siempre.